Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Marcos. En esta ocasión estamos en el capítulo 3, los versículos del 1 al 6, que mi Biblia titula El hombre de la mano seca. Y vamos a considerar este pasaje con la ayuda del Señor. Hasta este momento hemos estado viendo cómo nuestro Señor Jesucristo predicaba el Evangelio y lo comparaba con el judaísmo de su tiempo, un judaísmo envejecido y obsoleto. Y según iba el Señor Jesucristo avanzando, ya no solo por su predicación, sino también por una serie de milagros y de señales asombrosas que Él estaba haciendo, iba creciendo la tensión entre el judaísmo, entre los líderes religiosos del judaísmo y nuestro Señor Jesucristo. Porque, pues el Señor Jesucristo sacaba a la luz lo que realmente había en la palabra de Dios y le quitaba el polvo de todas aquellas interpretaciones humanas que habían añadido sobre la palabra de Dios los religiosos de su tiempo. Esto desde luego no les gustaba, como ya hemos estado considerando, y la oposición contra nuestro Señor Jesucristo iba en aumento. Veremos al acabar nuestro pasaje hoy que llega a un punto álgido, a un clímax en el Evangelio de Marcos. La oposición ya es una oposición, un odio, una hostilidad muy muy fuerte. Lo veremos. ¿Y por qué? Especialmente por lo que va a ocurrir una vez más en este pasaje. Ya digo, el Señor está oponiéndose, lógicamente, a aquellas cosas que los judíos habían añadido a la palabra de Dios. Y estamos tratando el tema del día de reposo. Esta es la segunda vez, el segundo pasaje consecutivo que el Evangelio de Marcos se detiene a tratar la respuesta que el Señor Jesucristo da al día de reposo. En la primera ocasión, es decir, en nuestro estudio anterior, allí vimos que el Señor Jesucristo se presentó en el día de reposo como el Señor del día de reposo. Y esto estaba muy claro. ¿Quién era el Señor del día de reposo? Pues Dios mismo. El día de reposo fue creado para honrar a Dios, para santificarlo para Dios. Y el Señor dice, yo soy el Señor aún del día de reposo, también de los otros 6 días, pero también del día de reposo. Así que esto, desde luego no les gustó nada a los judíos de aquel tiempo, porque ellos veían a Jesús como un hombre, como un rabí, como un maestro judío, pero desde luego no como el Hijo de Dios. Esto no les gustaba. Pero ahora la cuestión va en aumento, como digo, porque va a volver a hablar del día de reposo y va a explicar nuevas cosas. Aquí el enfoque va a ser diferente. Ya no es tanto el lugar que el Señor ocupa frente al día de reposo, que evidentemente eso era lo primero que había que aclarar. Ahora la cuestión es diferente. Ahora va a tratar sobre el propósito del día de reposo. Y vamos a ver que el día de reposo fue creado para el bienestar de los seres humanos, para que descansaran, para que disfrutaran de la presencia de Dios. Por lo tanto, cualquier interpretación de la ley que supusiera una carga para el hombre, que le impidiera disfrutar, descansar, reposar en el día de reposo, no podía tener nada que ver, no guardaba relación con el propósito original con el que Dios había dado el mandamiento, este mandamiento acerca del día de reposo, del sábado. Por otro lado, otro de los propósitos de ese día era disfrutar de la misericordia de Dios y también ejercer misericordia los unos con los otros. Y esto era estas dos cosas les faltaba por completo a los judíos de este tiempo. Y el Señor las sacó, las puso en evidencia, y esto nuevamente no les gustó, como era de esperar. Así que vamos a ver, por lo tanto, en este pasaje, en este estudio, el propósito, algo relacionado con el propósito del día de reposo. Ya, sin más dilación, si les parece, les invito a que me acompañen y que leamos juntos en este Evangelio los 6 primeros versículos del capítulo 3, en Marcos. Dice así: Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo,
entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Bueno, el escenario, el ambiente se desarrolla en una sinagoga, suponemos que en la sinagoga de Capernaum. Y allí nuevamente llega el Señor Jesucristo. Había también, se nos presenta aquí un hombre que tenía seca una mano, y automáticamente se dirige nuestra atención hacia la actitud que tenían los judíos en aquel tiempo, en aquel momento. Le estaban esperando, literalmente dice, le acechaban. Respiraba, el ambiente que se respiraba en aquella sinagoga aquel día era un ambiente cargado, había tensión, porque le estaban aguardando, vigilando, para ver si en el día de reposo haría un milagro. Y había allí un hombre con una mano seca, ya conocían al Señor Jesucristo, si él podía hacer el bien a alguien, lo haría. Y entonces, como era día de reposo, estaban aguardando, acechando, a ver si lo hacían ese día para poder acusarle. Mantenían, entendemos, una actitud desafiante, orgullosa contra el Señor, observando cada uno de los detalles de sus movimientos. Qué extraño, ¿no? Resulta incomprensible esta actitud de los judíos. Hasta este momento, y estamos solamente en el capítulo 3, el Señor ya había hecho muchas obras de sanidad a favor de todas las personas con las que se habían cruzado en su camino. No había ninguna razón realmente para sentir tanto odio y tanto menosprecio contra el Señor. Pero así eran, y estaban aguardándole para ver qué podían hacer contra él, esperándole para poderle acusar. Y en realidad es curioso, porque ellos no ponen en duda que el Señor tenía el poder para sanar a aquel hombre. Ni tampoco ponían en duda que el Señor tuviera en el corazón el deseo de sanarle. Cosas muy buenas, porque ¿quién tiene el poder de sanar a cualquiera que se ponga en su camino? ¿O quién tiene ese corazón tan generoso, tan misericordioso? Pues nadie como el Señor. Y sin embargo ellos no dudaban de ninguna de esas cosas, pero aún así le odiaban. Esto es un producto de la incredulidad. La incredulidad, ya lo hemos dicho otras veces, produce en nosotros la incoherencia. Cuando una persona es incrédula, a la larga es incoherente con muchos sentidos de la vida, pero especialmente en su postura frente a Dios. Ahora, qué triste, ¿no es cierto?, que un día de reposo, un día en la sinagoga, en la que todos deberían de estar listos para santificar al Señor y para darle gloria, pues en sus mentes, en sus corazones había pensamientos y deseos totalmente ajenos, contrarios a todo esto. Como diría el salmista en el Salmo 37 y versículo 32, acecha el impío al justo y procura matarlo constantemente. Este es el pensamiento de los impíos. Y así eran estos hombres. Así que aquel día en la sinagoga, la razón por la que ellos habían ido allí era muy mala. Desde luego, totalmente diferente de la razón por la que había ido nuestro Señor Jesucristo. Él estaba allí porque era día de reposo y quería honrar a su Padre Celestial. Ahora, no todos allí eran como estos judíos. Nos presenta el pasaje a un hombre que era un inválido, tenía una mano seca. El evangelista de Lucas en Lucas 6:6 nos dice que era la mano derecha la que tenía seca. Ahora, sin mucho esfuerzo podemos imaginarnos cómo sería la situación, la vida de este hombre sin la mano derecha. En aquella época, ¿qué podría hacer? ¿Cuántas limitaciones tendría en su vida este hombre a causa de tener esta parálisis? Bueno, pues pocos trabajos realmente podría hacer y habría muchas limitaciones en diferentes áreas de su vida, no hay duda. Es por otro lado, un buen ejemplo, una buena ilustración del hombre pecador, tan limitado para ayudarse a sí mismo, tan torpe para hacer aquellas cosas tan simples que agradan al Señor. Así somos nosotros, lisiados, con la mano seca, sin poder hacer lo que honra a Dios tantas y tantas veces.
Pero ahora nos surge una pregunta en relación con este hombre. ¿Por qué él por qué fue a la sinagoga aquel día? Él sabía perfectamente cómo era la gente que se iba a encontrar allí, conocía a los judíos y sabía lo que podía esperarse en aquel lugar. Si en aquel día, de repente, cuando él llegó, vio que todos se interesaban por él, los conocía perfectamente, sabía por qué despertaba tanta atención aquel día. Era simplemente que lo estaban usando como carnaza para atrapar a su presa, para cazar a su presa. Y la presa, es triste decirlo, en su concepto era el mismo Señor Jesucristo. Así que aquel hombre enfermo, aquel día era el centro de la atención de todas las miradas porque iba a servirles en sus malvados propósitos. Y aún así este hombre fue a la sinagoga. ¿Por qué? Entendemos que a pesar de todo, él tenía auténtico interés en honrar al Señor y encontrarse con el Señor. El Señor del cielo, y si estaba allí el Señor Jesucristo, pues también con él, por supuesto. Ahora, qué buen ejemplo también esto para nosotros, porque no sé si a usted le pasa, pero muchas veces nos sentimos desanimados para ir a la iglesia. Empezamos a pensar en tal o cual hermano, en el pastor, en el predicador, en fin, siempre hay cosas que nos desagradan, personas que nos desaniman con su conducta, con su comportamiento, y a veces uno piensa, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? Bueno, pues aquí tenemos un buen ejemplo en este hombre, que a pesar de que sabía el ambiente que se respiraba en aquel lugar, allí estaba puntualmente a ser posible, en la iglesia, en la sinagoga, perdón, esperando escuchar a la palabra del Señor y esperando tener la ocasión también para poder adorar a Dios. Me recuerda a otro caso que ustedes recordarán también en el Antiguo Testamento, la historia de aquella mujer de Ana, la mujer de Elcana, en el tiempo, en el libro de Samuel, el primero y segundo capítulo del libro de Samuel. Si ustedes recuerdan a aquella mujer, en su experiencia todo era adverso. A nivel familiar tenía unas luchas con Elcana, que era su marido, tenía otra mujer, Penina, y aquella mujer tenía hijos, Ana no los tenía, y rivalizaba y le humillaba y le hacía notar que ella era inferior en todo. Aquella mujer, Ana, se desesperaba. Y luego lo que tenía que ver ahí en Silo, en el tabernáculo, aquel ambiente, los sacerdotes, muchas veces dice la palabra, acostándose con las mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo velando. Y esa forma en la que ellos ofrecían los sacrificios, lo primero para ellos y si sobraba algo para el pueblo, era vergonzoso. Y sin embargo aquel hombre, Elcana, y su mujer Ana, iban cada año a ofrecer sus sacrificios y a adorar al Señor allí en Silo. Tenía muchos motivos para no ir, para estar desanimada, pero fue. Igual que este hombre, tendría muchos motivos para no ir, pero fue. Y recuerden ustedes que en aquel caso de Ana, ella, a pesar de toda su angustia y dolor, allí estaba orando al Señor y pidiéndole un hijo. Y Dios se lo concedió. Ese fue el profeta Samuel. Un profeta que llevó a la nación de Israel a un avivamiento como pocos se conocieron en la historia de Israel. Samuel fue un profeta que recondujo a aquel pueblo obstinado y en fin, perdido. Él fue el que ungió a los dos primeros reyes, a Saúl y también a David, el que enseñó la ley, el que administró justicia durante tanto tiempo. Y eso surgió precisamente en aquel ambiente hostil, en el tabernáculo en Silo. También aquí, en este pasaje, vamos a encontrar cosas hermosas, sin lugar a dudas, enseñanzas que se han perpetuado en el tiempo por su importancia, porque el Señor Jesucristo también estaba allí. Así que ahora nos encontramos con este hombre que sí que había ido a la sinagoga con unos deseos diferentes de los del resto de los judíos. Y el Señor hace algo sorprendente con él. Dice que le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Esto es extraño. ¿Por qué? Bueno, el Señor quería dar la máxima notoriedad a este milagro, a diferencia de otros que ha hecho anteriormente. Recuerdan que a veces sanaba a las personas y les decía, pero no se lo cuentes a nadie. Vete, ofrece al sacerdote lo que es para tu purificación, pero no lo digas a nadie. Normalmente no hacían caso y así su fama crecía más y más, pero no era el propósito ni el deseo del Señor. En este caso es al revés. En este caso quiere dar toda la notoriedad a este hombre. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué hacérselo pasar mal también a este hombre enfermo?
siendo la atención y la comidilla el objeto de comentario de todas aquellas personas. ¿Por qué? ¿No podría haber el Señor haber solucionado todo el tema habiéndole dicho, mira, mañana nos vemos y yo te sano, no te preocupes, hoy vamos a dejar esto así porque mira cómo está toda la gente allí, vamos a dejarlo tranquilo? No, el Señor no hizo nada de eso. ¿Por qué? Entiendo que probablemente había varias razones. La primera de ellas es que tal vez el Señor quería ver si aquellas personas se despertaba en ellos un mínimo de compasión viendo a ese hombre enfermo. No os compadecéis, no sentís un mínimo de misericordia hacia este hombre que está en esta condición. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya veremos que no, que esa gente, esos judíos eran duros de corazón. La segunda razón podría ser que el Señor quisiera probar la fe de este hombre. Si tienes fe en mí, obedecerás lo que te estoy mandando. Y lo que le estaba mandando es, sal y ponte aquí en medio. Aunque muy probablemente el propósito fundamental del Señor era que quería que todo el mundo viera lo que Él estaba dispuesto a hacer por aquellos que estaban necesitados, aun en el día de reposo, y que de ninguna de las maneras iba a ceder a las críticas y a la hostilidad de los judíos ni a sus imposiciones, de ninguna de las formas. Esto requería, sin lugar a dudas, de mucha valentía. Siempre vamos viendo que constantemente cuando el Señor se ocupa más de nosotros, mayor es el coste que tiene para Él. Y aquí, en este pasaje, una vez más lo vamos a ver, ¿no? Que el Señor se interesa y sana a este hombre y la persecución aumenta para Él. Él queda sano, pero el Señor sufre unas consecuencias tremendas. Así que ahora tenemos aquí a este hombre enfermo en medio de todas las miradas de todos estos judíos, examinando bien lo que el Señor iba a hacer con él. Bueno, en cuanto a los judíos y el día de reposo, ya vimos en nuestro estudio anterior que ellos tenían una interpretación de este día muy alejada de lo que la Biblia enseñaba. Y eso era debido a que ellos habían añadido una cantidad de interpretaciones humanas, lo que ellos llamaban la tradición de los ancianos, que ya no dejaba ni ver lo que era esencial en la palabra de Dios, lo que estaba allí en la palabra, no dejaba verlo. En el caso concreto de un enfermo, su interpretación diría que se podría prestar atención al enfermo, atención médica, solamente en el caso de que hubiera peligro de muerte, pero nunca con la finalidad de que el enfermo o el herido se pudiera mejorar su salud. No, eso no. Solamente si existía riesgo de muerte. Si no, había que esperar. Eso de que pudiera mejorar, bueno, pues que se espera al día siguiente, ¿no? O cuando sea. Así que era un corazón muy duro el de estos hombres, sin misericordia hacia las personas, de un legalismo que resultaba doloroso solamente verlo. Ahora, ¿cuál iba a ser la posición de nuestro Señor Jesucristo frente a esto? Bueno, ya nos lo imaginamos porque en el día anterior ya dejó claro que Él no cedía a las presiones de los judíos. Lo primero que nuestro Señor hizo, dice aquí en el pasaje, que mirándoles, dice con enojo. Mirándoles con enojo. Y esto nos puede sorprender un poco. Jesús enojado. Nosotros, bueno, la imagen popular que hay de Cristo es de un Cristo suave, apacible, indulgente, pero esto no se corresponde en absoluto con la imagen que tenemos en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que el Señor no se caracterizaba por el amor, la compasión y la dulzura, por supuesto que sí. Pero también vemos muchísimas veces que, como en este pasaje, que el Señor pues no tenía ningún reparo en señalar el error y en denunciar el pecado con toda contundencia, si el caso lo requería, tanto con palabras claras como incluso con su lenguaje corporal. Aquí acabamos de ver que el Señor estaba realmente indignado. Nos dice que con enojo estaba enfadado, muy molesto por esto. Y el Señor estaba manifestándolo ya no solo con sus palabras, sino también con sus gestos. Le desagradaba profundamente lo que allí estaba ocurriendo.
Así que esa imagen pues totalmente inofensiva del Señor Jesucristo no se corresponde con los evangelios. Él no tenía temor ninguno de entrar en controversia con la finalidad de defender la verdad de Dios. Y hacerlo públicamente y señalar a las personas que estaban pervirtiendo la palabra de Dios. Lo hizo infinidad de veces y tuvo controversias realmente muy duras en el templo, en las sinagogas, en multitud de sitios. Y de esto tenemos nosotros que aprender también, porque nosotros también deberíamos de defender la verdad revelada de Dios en su palabra, defenderla con la misma fuerza y con la misma pasión. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado, eso sí, es con nuestra propia naturaleza caída y asegurarnos que lo que defendemos es realmente la palabra de Dios, porque normalmente lo que defendemos con mayor ardor es nuestro ego cuando ha sido herido, o nuestras propias ideas y nuestros propios planteamientos. Pero no se trata de eso, se trata de defender la palabra de Dios, el honor de Dios y la gloria de Dios. Y por supuesto siempre con palabras, nunca de formas violentas, sino con la razón. La violencia se utiliza cuando ya no hay razones. Y las personas violentas suelen ser personas irracionales o personas que no tienen argumentos para convencer, pero el cristiano nunca puede llegar a usar ese tipo de medios. Pero sí que tenemos que tomar nota de esto, que debemos de indignarnos y deberíamos de sufrir cuando se enseñan mentiras relacionadas con la palabra de Dios y defender la verdad de Dios, defenderla con pasión si hace falta, claro que sí, y haciendo notar que eso esté mal. Ahora, la interpretación que hacían los judíos de la ley de Dios, en realidad, y es por esto que el Señor salió indignado en defensa de la palabra, pues es que esa interpretación de los judíos era una auténtica calumnia contra el mismo carácter de Dios, de ese Dios que había instituido el sábado, el día de reposo. Imagínense, aquí estos hombres dicen que Dios ha prohibido tener misericordia de ese pobre enfermo en día de reposo. ¿Pero quién es Dios entonces? ¿Es un ogro? ¿Para qué da Dios las leyes? ¿Para hacer sufrir a los hombres? ¿Para crearles dolor y amargura? Pues desde luego que no. Pero eso era lo que ellos decían. Y lo que estaba implícito en esa enseñanza era que desvirtuaba realmente el carácter de Dios. Dios no es así. Dibujan a un Dios malvado, a un Dios que disfruta haciendo esperar al que está enfermo para ponerse bien. Ahora te aguantas, hombre. Pues no, Dios no es así, ni muchísimo menos. Y eso estaba indignando, ya digo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podían hablar de Dios de ese modo, tan ofensivo? Así que el Señor no iba a descansar hasta que pudiera sanar a este hombre. Quería que él también tuviera descanso y reposo en el día de reposo, porque ese era el deseo último de nuestro Dios. Así que los judíos, los fariseos, pues evidenciaban que desconocían tanto al Dios que había dado el mandamiento del día de reposo, como el propósito con el que había dado esa ley. Ellos pensaban exclusivamente en una serie de prohibiciones, cosas que no se podían hacer en el día de reposo. Mientras que el propósito de Dios era algo positivo, algo activo. Él quería ayudarnos a disfrutar al máximo de la vida y de la presencia de Dios en nuestras vidas. En última instancia, cualquier interpretación de la palabra de Dios que se aleje de este propósito, de esta intención, pues no tiene nada que ver con la palabra de Dios. El propósito, ya digo, es realizarnos como personas al máximo. Para eso es este mandamiento y todos los demás mandamientos de la palabra de Dios. El diablo es el que ha intentado y el que intenta introducir en nuestras mentes ideas diferentes. Y el diablo es el causante y el promotor de las religiones, de las religiones y de ese espíritu religioso que tenían los fariseos. Es el diablo el que nos quiere hacer creer que Dios nos ha dado leyes para fastidiarnos. Lo que más nos gusta, allí viene Dios a quitárnoslo, a prohibírnoslo. Es un aguafiestas universal. Quiere complicarle y fastidiar la vida a todos. Eso es lo que el diablo quiere hacernos creer.
Pero si uno examina bien las leyes de Dios, se da cuenta de que Dios no es así, que el propósito de Dios es totalmente diferente. Dios quiere que el hombre sea feliz, no un infeliz, sino que sea feliz. Miren, ¿qué queja puede haber en que Dios establezca un día para que el hombre descanse de su trabajo? Oiga, ¿esto no es saludable y es bueno? ¿Y es bonito? Pues claro que sí, pero el diablo lo convierte todo, le da la vuelta para que al final las leyes se conviertan en algo que nos esclaviza. Pero no es Dios el que hace eso, son los hombres que inventan religiones y prácticas religiosas ajenas a la palabra de Dios. Pero ahora Cristo iba a demostrar el auténtico carácter de Dios, y ese carácter de Dios es misericordioso. Busca el bien de los hombres y con la misma intensidad repudia y rechaza cualquier actitud contraria a esto. Falta de compasión, falta de amor, como estos hombres hacia el hombre enfermo, hacia el hombre con la mano seca. ¿Qué Dios sería aquel que no puede compadecerse del dolor humano? Pues sería un Dios terrible. Pero el Señor no es así. Y nuestro Señor Jesucristo había venido precisamente para demostrar que Él no era así. Ahora, aquí hay una nota de advertencia muy seria. Ya no solamente que el Señor entra en conflicto, en controversia con estos hombres, sino también dice que entristecido por la dureza de sus corazones. Aquí hay una advertencia, la dureza del corazón. Al Señor le preocupaba cómo reaccionaban aquellos hombres al ver tanta indiferencia en ellos y tanto odio contra el Señor y tanta indiferencia hacia ese semejante suyo que estaba allí delante de ellos, enfermo, imposibilitado. Esto le dolía al Señor, pero mostraba un endurecimiento del corazón. Y el endurecimiento del corazón es algo que va en aumento si se rechaza las evidencias y se rechaza lo que Dios nos está revelando, nos está mostrando. Estos hombres ya habían tenido ocasión de ver muchas señales, muchos milagros, mucha enseñanza de parte del Señor. Y ellos habían estado cerrando su corazón cada vez que el Señor les mostraba algo nuevo acerca de Dios. Y estaba llegando el momento en que finalmente cada vez era más difícil que pudiera penetrarles cualquier verdad espiritual que el Señor les intentara enseñar. Habían establecido, se habían vestido de una coraza, de una armadura que era, por supuesto, su incredulidad, que impedía que la verdad de Dios penetrara en ellos. De tal manera que al final ya no era tanto la mano seca de aquel hombre, sino era aún mucho más grave lo seco, lo árido que era el corazón de estos judíos, de estos religiosos judíos. Era terrible. Y el endurecimiento de corazón, ir rechazando las continuas manifestaciones y el llamamiento de Dios a la salvación, a conocerle, no nos deja igual que estábamos. Cada vez que rechazamos una nueva invitación del Señor, nuestro corazón se va endureciendo y se hace cada vez menos sensible. Y cabe la posibilidad de que finalmente ya sea incapaz de responder. Hay personas que les predicamos el Evangelio a nuestros hijos muchas veces que no son creyentes, les hablamos del Evangelio y van rechazando una y otra vez. Y eso para nosotros como padres es muy doloroso porque nos damos cuenta de que cada vez, muchas veces endurecen y eso hace más difícil que ellos lleguen a la conversión. ¿Recuerdan ustedes el caso de Faraón de Egipto, cuando Moisés, de parte de Dios, fue a predicarle y a decirle que dejara ir a su pueblo para que le adoraran? Y él dijo, no, yo no sé quién es Jehová y no le conozco, y no pienso dejar ir a su pueblo. Bueno, pues aquel hombre, Dios tomó en cuenta, en consideración, lo que él dijo. Dice, yo no conozco a Jehová. Bueno, pues Dios se dio a conocer a aquel hombre. Lo hizo por medio de diferentes señales. Las primeras de esas señales, pues los magos que él tenía en su corte, pues lograron imitar, de aquella manera, no sabemos bien cómo, lograron imitar lo que Moisés hacía en el nombre del Señor. Pero llegó un momento, después de la tercera señal que hizo Moisés, que los hechiceros de Egipto ya no pudieron imitar aquello. Pero el corazón de Faraón, dice al final de cada uno de los milagros, y se endureció Faraón, y no atendió a la voz de Dios. Y así una y otra vez, hasta la sexta vez. Pero ya en la séptima vez,
esto es importante notarlo, ya no es que Faraón se endurece, sino que ya es Dios quien lo endurece. Había llegado a un punto que ya no tenía retorno. Y Dios lo mantuvo, lo podría haber quitado de la escena, pero lo mantuvo. Y lo mantuvo para mostrar que Dios es infinitamente superior a Faraón. Faraón, como esos niños, intentaba jugar y echar un pulso a Dios. Yo soy más fuerte que Dios, yo puedo más que Dios. Y al final Dios dice, para que todo el mundo, todas las generaciones por venir, entiendan que Dios es Dios y los hombres son hombres, voy a mantener todavía a Faraón. Y endureció su corazón hasta que finalmente lo destruyó. Lo podía haber destruido y acabado con él antes, pero lo hizo después, para que todo el mundo aprenda. Es serio este asunto que estamos viendo aquí. Ellos estaban endureciendo cada vez más su corazón. Y eso es terrible, porque nos lleva inevitablemente a un punto de no retorno, en el que ya vienen los juicios de Dios inexorablemente. Y eso es muy serio, muy serio. Cuidado con jugar con el Evangelio. Llega un momento, a mí me lo explicaba siempre el pastor que me enseñaba a mí, que me predicó el Evangelio. Dice, cuando uno va escuchando el Evangelio, va cada vez añadiendo nuevos conocimientos que le hacen falta a la persona para llegar a convertirse. Pero llega un momento que Dios ha dado todo lo que necesitamos. Y si a partir de ahí la persona no quiere responder afirmativamente, entonces ya deja de crecer, deja de subir, empieza a bajar para abajo. Y cada vez se vuelve más hostil, más contrario al Evangelio. Y ustedes seguro han tenido ocasión de comprobar esto. Personas que llegaron a interesarse mucho y luego se vuelven enemigos contumaces y atroces, terribles del Evangelio. ¿Por qué? Porque han llegado a tener todo lo que necesitaban para convertirse y han rechazado a Dios. Y a partir de ahí hay un declive que no les deja indiferentes, sino que produce en ellos un odio y una enemistad contra el Evangelio. Así que esto era algo alarmante que el Señor lo estaba viendo venir y les advirtió. Ahora, todavía no ha realizado el Señor el milagro. Nosotros lo sabemos porque ya hemos leído la porción entera, pero estamos todavía en el desarrollo de todo esto. Y ahora dice el Señor a aquellos que estaban viendo allí, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y ellos callaban. A esto no querían contestar, no les interesaba. Ellos querían verle pasar a la acción para tomar cartas en el asunto y actuar inmediatamente. Ahora, tal como el Señor Jesucristo planteó la pregunta, pues les estaba obligando a escoger entre dos opciones: hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Es decir, si ellos rehusaban hacer el bien, necesariamente estarían haciendo el mal. Si ellos rehusaban salvar la vida de un hombre, en realidad lo que estarían haciendo es quitándosela. Era grave el asunto y era una lógica aplastante, no había discusión alguna a lo que el Señor les estaba diciendo. Así que el Señor quería subrayar que el sábado, como día dedicado al culto a Dios, no podía considerarse como un día en que la persona pudiera rehuir los deberes de amor y de compasión y de misericordia hacia su prójimo. Si Jesús tenía la oportunidad de sanar a ese hombre, lo iba a sanar. No le iba a decir de ninguna forma, vuelve otro día. Eso habría sido inmoral, desde luego que sí. Así que aprendemos que se puede pecar por no hacer el bien que podemos hacer. No se peca simplemente porque no hacemos cosas malas, sino también por no hacer el bien que tenemos ocasión de hacer. Ahora, entonces el Señor estaba mostrándoles aquí dos verdades importantes. La atención de los fariseos se centraba en el día de reposo en aquellas cosas que no podían hacer, mientras que el Señor Jesucristo ponía el acento, el énfasis en aquellas cosas que sí que debían hacer. Así que la actitud de los fariseos les impedía emocionarse y hacer cosas importantes para el Señor. Cantar, adorar con un espíritu fervoroso, no, porque para ellos lo importante era lo que no se debía hacer. No ponían el énfasis en lo que sí que se debía hacer, mientras que el Señor quería mostrar todo lo contrario. El día de reposo es para hacer cosas a favor de la gloria de Dios. Es un día santificado para el honor al Señor.
nos damos cuenta de la enorme diferencia que hay entre la pasividad de los religiosos fariseos y la actividad que proponía el Señor Jesucristo. Siempre una actividad en relación coherente con el propósito y la intención original del mandamiento de Dios. Pero por otro lado, la actitud de los fariseos, pues vemos que era una actitud de una observancia legalista de la ley de Dios. Legalista porque no se basaba en lo que Dios había dicho, sino en sus propias interpretaciones que habían elevado al nivel de mandamientos divinos. Y esto hay que tener siempre mucho cuidado, porque los cristianos somos dados a leer más de lo que está escrito. Dios manda hasta cierto punto determinadas cosas, pero nosotros añadimos nuestras propias ideas. Y hay que tener cuidado, porque lo que está escrito es palabra de Dios. Nuestras ideas son nuestras ideas, y nunca podemos colocar y elevar ideas humanas al nivel de mandamientos de Dios. Esto lo veremos con mucho detalle en el capítulo 7 de este mismo Evangelio de Marcos, cuando el Señor tiene esa controversia tan dura también con los fariseos por este asunto, ¿no? Así que esta actitud legalista de los judíos, tan satisfechos consigo mismos porque no hacían ninguna de esas cosas que ellos habían dicho que no se podían hacer, y al mismo tiempo se despreocupaban por completo, eran absolutamente indiferentes con las necesidades de cualquier otra persona. Les faltaba todo tipo de misericordia o de amor hacia las personas. Para ellos, por lo tanto, era más importante las normas que ellos habían establecido que las personas. Mientras que para el Señor eran más importantes las personas y lo que la palabra de Dios había establecido para ellas. Es lógico, por lo tanto, que ante dos visiones tan diametralmente opuestas como las que tenían los fariseos y nuestro Señor Jesucristo, pues la tensión y la confrontación tenía que llegar necesariamente. Para el Señor el día de reposo era algo hermoso, era para que las personas reposaran y pudieran descansar en el Señor. Y Él no había venido a honrar el sábado, Él había venido a salvar a los pecadores, a adorar a Dios. Él sí que iba a cumplir con el verdadero propósito del día de reposo, porque Él iba a dar reposo, y nos ha dado reposo, ¿no es cierto?, a los pecadores. Así que ahora el Señor le dice al hombre enfermo que extienda su mano, y la mano le fue restaurada sana. El Señor, ya he dicho, no mandaría que el hombre para que le buscara al día siguiente, a fin de no profanar el día sagrado del sábado, para no ofender a los judíos. No. Al Señor, como acabamos de ver, le importaba más aquella persona que todas las normas de los judíos. Hay que tener valentía para esto, ¿eh? Hay que tener mucha valentía, porque el Señor no era ignorante de las consecuencias que su actitud iba a tener, ni mucho menos. Él sabía lo que venía después de eso. Si enfadaba, si molestaba a los judíos por no hacer lo que ellos querían, pues les iba a molestar. Igual que nosotros molestaremos a las personas si enseñamos lo que la palabra de Dios dice y no lo que ellos quieren que enseñemos. Pero pues hay que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor restauró plenamente a este hombre. Ahora, ¿cómo lo hizo? Ellos acusaban al Señor de haber trabajado en el día de reposo. Pero vamos a ver bien, ¿cuál fue el trabajo realmente? Porque aquí lo único que leemos es que el Señor le dice al hombre, extiende tu mano, y el hombre extiende la mano. No sé si extender la mano es un trabajo prohibido por la ley de Dios, ustedes me dirán, pero creo que la respuesta está clara, por supuesto que no. ¿Y qué hizo Jesús para restaurarle la mano? Le aplicó algún tipo de ungüento, le hizo algunos movimientos, no hizo nada. Entendemos que lo único que hizo fue decir una palabra, extiende tu mano, y la mano fue restaurada inmediatamente. Pues qué trabajo había allí para que le pudieran acusar de haber transgredido la ley del día de reposo. No había transgredido ni siquiera la suya, la de ellos, sus interpretaciones, cuanto menos la de la palabra de Dios, ni muchísimo menos. Así que, ¿qué razón había después de todo para perseguir al Señor por esto? Si no había nada, no tenían nada contra el Señor, no contravenía ninguno de los principios bíblicos, ni tampoco los de ellos. Qué tremenda era esta gente, qué tremenda.
cuando hay un odio contra una persona, contra el Evangelio, ya he dicho antes, las personas se vuelven irracionales. ¿No habría sido más lógico tener la actitud de aquel otro hombre, también fariseo, por cierto, Nicodemo, un principal entre los judíos? Ustedes recuerdan en el capítulo 3 y versículo 2 del Evangelio de Juan, cuando Nicodemo se presenta ante Jesús de noche, buscándole en secreto, y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Esto sí que está lleno de lógica. ¿No deberían de haber razonado también así los otros judíos? Vamos a ver, si se despliega tal cantidad de poder y de misericordia por medio de este hombre, de Jesús, pues Dios le está escuchando, Dios está obrando a través de él. No puede ser que él esté en contra de la voluntad de Dios, porque si no, Dios no le usaría. Y este fue el razonamiento de Nicodemo, pero no fue un razonamiento que ellos fueran capaces de hacerse, porque su odio contra Jesús, el endurecimiento de sus corazones, estaba dando ya resultados, estaba dando ya frutos, y se estaban volviendo insensibles a las verdades más evidentes. Y ahora, al terminar este pasaje, vemos la consecuencia lógica de este odio irracional contra Jesús. Nos dice que, versículo 6, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Jesús, para destruirle. Y esto es sorprendente. ¿Por qué razón? Porque fariseos y herodianos eran como el agua y el aceite, es que estos no se juntarían nunca en la vida. Lo único que tenían en común es que ambos eran judíos, pero en todo lo demás eran absolutamente diferentes. No se parecían en nada. Pensemos por un momento en estos legalistas fariseos, en la actitud que surge de aquí, de esto que acabamos de ver. Para ellos era pecaminoso sanar a una persona en día de reposo. Pero qué incongruencia, porque sin embargo no tenían ningún problema en maquinar, en planear y en buscar la forma de matar, de asesinar a Jesús. Todo ese odio manifestado no era un problema en el día de reposo. Pero que Jesús sanara a un enfermo, ahí ponían el grito en el cielo. Ya digo, qué incoherencia, qué sinrazón, qué falta de sentido común. ¿A dónde nos lleva la incredulidad? Así estaban estos hombres. Un problema sanar a un enfermo, pero ningún problema en buscar cómo matar a Jesús. El Señor había metido el dedo en la llaga, desde luego que sí. Cuando dijo, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Sanar o quitar la vida? Aquí estaban ellos. Claro. Rechazaban lo uno, pero no tenían ningún problema en lo otro. Así que el hecho de que un lisiado hubiera sido liberado de su grave impedimento no les afectó lo más mínimo. No se alegraron por el hombre. No produjo en ellos ninguna actitud amistosa tampoco hacia Jesús que lo había sanado. Esa gente, esas personas eran, no vamos a decir inhumanos, porque eran humanos, pero de ese tipo de personas que han perdido la humanidad. Porque no poder sentir ningún tipo de empatía hacia ese hombre que durante tantos años seguramente había estado lisiado, impedido de su mano, y ahora restaurado plenamente, y del mismo Señor, que con esa gloria, con esa dignidad le había devuelto a aquel hombre la sanidad completa. No podían. Y ahora continúan con su sinrazón y se juntan con los herodianos, que como acabo de decir, no se parecían a ellos absolutamente en nada. Qué tristeza. ¿Para qué sirve una religión como la de ellos? Que escuchan las lágrimas y el dolor de las personas y son indiferentes ante esas personas. Es que no sirve para nada. Es una religión legalista, superficial, enemiga de Dios, sin lugar a dudas, desnaturalizada. Ahora, pensemos en esta unión entre los fariseos y los herodianos. No olvidemos que eran facciones enemigas dentro de las diversas sectas del judaísmo
que había en aquel tiempo. Es casi impensable, inimaginable, que aquellos dos grupos pudieran tener algo en común, pudieran llegar a unirse en algún momento. Por un lado, los herodianos eran los que apoyaban el gobierno, la administración de Herodes, y Herodes representaba el poder de ocupación romana y de todo su sistema político. Ese mismo Herodes que había mandado prender, encarcelar a Juan el Bautista y que después mandó decapitarlo. Ese Herodes que no tenía ningún tipo de simpatía hacia los judíos, ni muchísimo menos, y tampoco ningún tipo de aprecio ni de respeto por la ley de Dios. Todo lo contrario, el Imperio Romano imponía a sus propios gobernantes la ley romana e imponía también la filosofía y la cultura griega, con todo lo que había de filosofía, de paganismo dentro de la cultura griega. Así eran los fariseos. Por lo tanto, yo me pregunto qué les podía molestar a ellos de que Jesús hubiera sanado a un hombre que tenía una mano lisiada. ¿Qué les podía molestar? Si esas cosas les daban igual. ¿Por qué les molestaba a Jesús? Al punto de que llegan a unirse con los fariseos. No lo entiendo. Ni yo ni nadie creo que puedan entender esto. Y por otro lado, pues estaban los fariseos, que cualquier día del año, si se encontraran con un herodiano, pues evitarían el contacto con él totalmente, porque los consideraban inmundos. Y, por supuesto, no querrían compañía ni tratos con ellos de ningún tipo. Bueno, si eran económicos tal vez, porque para eso los judíos hacían excepciones. Pero intentaban evitarlos. Porque, en realidad, para un fariseo, los herodianos representaban todo aquello que ellos odiaban, de lo que ellos se querían apartar, tanto en sus principios morales como espirituales. Si fuéramos al origen de la secta de los fariseos, había surgido precisamente por eso, como un movimiento de resistencia contra ese tipo de influencia pagana que venía por medio de la cultura griega. Así que los fariseos habían levantado leyes que constituían auténticas barreras para que el pueblo judío, los ciudadanos, los religiosos judíos no se relacionaran con aquellos paganos, con los gentiles o con cualquier persona, judíos también, que se estuvieran acercando demasiado a la cultura griega, a la cultura gentil, porque pensaban que querían evitar todo tipo de contaminación espiritual y moral. Así que para un fariseo, un herodiano era un enemigo de los valores tradicionales del judaísmo. Representaban dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué se pudieron unir? Pues estaban unidos en algo que es realmente muy peligroso. Unidos en el odio hacia una persona. Y esa persona era nada más y nada menos que nuestro glorioso Señor Jesucristo. Qué tremendo, qué tremendo. Ahora, pero examinemos bien el asunto. ¿Qué representaban cada uno de ellos? Bueno, pues los herodianos ya hemos dicho que representaban al poder político. Eran los que apoyaban a Roma, los que apoyaban a Herodes. El poder político. ¿Qué representaban los fariseos? Pues ellos eran los que defendían el poder religioso, los que ostentaban la pureza religiosa y tenían el poder, ejercían una influencia enorme desde el punto de vista religioso dentro de la sociedad judía de ese tiempo. Así que, por un lado, poder político, por otro lado, poder religioso. Los herodianos, ¿qué representaban? Toda la inmoralidad de la que un ser humano es capaz de meterse en ella. ¿Qué representaban los fariseos? Bueno, pues el puritanismo religioso elevado al máximo. Dos posturas también en esto totalmente diferentes. Y ahora todos unidos contra Jesús. Lo mismo que en el día de hoy. Siempre es así, no cambia. La Biblia nos presenta patrones que usted los puede ir colocando en diversas situaciones y siempre se ajustan perfectamente. ¿No es verdad que tanto el poder político como el poder religioso siempre han estado en contra del verdadero evangelio del Señor Jesucristo? ¿No es verdad que tanto a los moralistas como a los inmorales les molesta y repudian la idea de Dios y de Jesucristo? ¿No lo quieren? Claro que sí, claro que sí. ¿Y cuál es la razón? Ninguna razón lógica al menos.
Qué triste alianza aquella, qué triste alianza. Preferir que un fariseo prefiriera llevarse bien con un herodiano antes que llevarse bien con el Señor Jesucristo es inconcebible. Solamente es fruto de un corazón realmente muy endurecido. Realmente muy triste. Bueno, con esto acabaríamos nuestro estudio hoy. Sin embargo, permítanme que añada un punto más, que tiene que ver con la postura del cristiano frente al día de reposo. Porque esto nos ha colocado en un escenario puramente judío. Y algunos han planteado que, bueno, pues esto del día de reposo era una cuestión muy judía, muy del pueblo de Israel, pero que el Señor Jesucristo, piensan algunos, que vino para acabar con todas esas prácticas legalistas y restrictivas y presentan al Señor Jesucristo con una visión mucho más liberal, quitando mandamientos, quitando todo aquello que al hombre le impide desarrollarse y hacer lo que él quiere. Además se basan mucho estos que piensan de esta manera en lo que el Señor Jesucristo dijo al final del capítulo anterior, cuando enseñó que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y dicen, ¿no ves? Pues el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y el Señor Jesucristo ha venido para liberarnos, para que disfrutemos y hagamos lo que queramos en el día de reposo. Y quitan el mandamiento del día de reposo y por supuesto quitan también todos los demás mandamientos y presentan a un Jesús muy muy liberal que permite al hombre hacer lo que quiera. Ahora, si ustedes tienen esa impresión, bueno, pues lean bien estos dos pasajes, pueden ir también ya aclaramos esto en nuestro estudio anterior. El Señor Jesucristo en ningún momento abolió, restó importancia o quitó el mandamiento del día de reposo. Nunca fue crítico con el día de reposo, en absoluto. Estaba en la sinagoga en un día de reposo porque él mismo lo respetaba. Debemos de diferenciar bien, porque lo que el Señor Jesucristo sí que atacó, y lo atacó de forma inflexible, fue las interpretaciones que los judíos fariseos habían añadido a la ley de Dios en cuanto al día de reposo. Eso sí que lo atacó, pero no el día de reposo. Nunca dijo que no hubiera que guardar el día de reposo. Y el día de reposo sigue siendo una ley, un mandamiento muy saludable y muy bueno también para los cristianos y debemos de practicarlo tal como nos enseña la palabra. Ahora, surge aquí un punto que muchas veces las personas nos preguntan, pero ¿cuándo debemos de guardar el día de reposo? O dicho de otra forma, ¿debemos de guardar el día de reposo en sábado, como lo guardaban ellos, o en domingo, como hacemos habitualmente los cristianos? ¿Cuándo debemos de guardar el día de reposo? Y para contestar esta pregunta, que no es sencilla, desde luego, pues debemos de ir al origen del día de reposo. Y el origen del día de reposo está precisamente en los albores, al comienzo de la revelación bíblica, cuando Dios creó el mundo. Y dice que lo creó en 6 días y el séptimo dice que reposó. En Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Esto es la base por la que luego, siglos después, pues Moisés, cuando dio la ley al pueblo, pues se basó precisamente en este hecho, en Éxodo capítulo 20, pues allí vemos que el día de reposo guarda relación directa, el mandamiento, con lo que había ocurrido en el día de la creación. Ahora aquí en Génesis 2 hay un asunto cuanto menos curioso, que nos llama la atención. Dice que el día séptimo descansó de toda la obra que había hecho los 6 primeros días. Y esto podría llevar a algunos a pensar, bueno, pero entonces ¿qué pasa? ¿Que Dios estaba cansado, estaba agotado después de crear el universo? Pues no es esa la cuestión. Cuando dice que reposó, la palabra, esto lo dicen los especialistas, yo no, que no soy un especialista ni mucho menos. Dicen que la palabra reposar significa cesar o terminar. Dios terminó su obra en 7 días. Y después es como el artista, el pintor que ha dibujado un cuadro y al terminarlo
se coloca a cierta distancia, se siente y lo admira, está contento porque ha cesado, ha terminado, está disfrutando de la obra que ha hecho. Y esto era lo que Dios estaba haciendo en aquel séptimo día. No es que estaba agotado, podría haber creado otros 100.000 universos tan grandes como este y no habría sentido el más mínimo cansancio, porque como dice Isaías 40:28, pues Dios no se cansa, no se fatiga, ni mucho menos, es el todopoderoso Dios. No hay desgaste en él. Así que la idea del día de reposo en su origen es que Dios ha terminado lo que ha hecho. Dice además allí mismo en Génesis que contempla todo lo que había, toda su creación, y dice que era bueno en gran manera. Y se está deleitando viendo lo que ha creado. Está reposando, no por agotamiento, sino disfrutando de lo que había hecho. Y ya hemos mencionado en alguna ocasión que esta es la idea del día de reposo también para nosotros. Es no simplemente que nos tumbemos en la cama o en el sillón de nuestra casa y no hagamos nada, sino que disfrutemos de las obras de Dios. Ahora, el día de reposo tal como Dios lo celebró en el origen de la creación, pues ya no existe. Esto puede sonar raro, pero es verdad, ya no existe. ¿Por qué? Pues porque esto que acabamos de leer está en el capítulo 1 y 2 de Génesis, pero en el capítulo 3 de Génesis el hombre peca y destroza, destruye, deteriora toda la creación de Dios. Dios ya no puede seguir mirando a su creación diciendo, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, porque ya no era así. La tierra estaba ya bajo la maldición de Dios por causa del pecado del hombre. Y las evidencias de esta maldición se dejan ver desde entonces por todas partes. Ahora, entonces, Dios ya no puede reposar en este sentido en que reposó aquel día después de la creación. Y nuestro Señor Jesucristo incide en esta idea cuando dice en Juan, en el capítulo 5 y versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esto podría sonar como que hay como contradictorio con lo anterior. Oiga, Dios ha reposado. ¿Cómo es que ahora dice el Señor Jesucristo, mi Padre trabaja y yo trabajo? Bueno, porque aquel reposo se terminó. Se terminó porque el pecado entró en el mundo. La obra de Dios perfecta en su origen había estado a partir de ese momento estropeada. Y tanto el Padre como el Hijo estaban nuevamente trabajando para restaurar esa obra estropeada. Y el autor a los Hebreos, capítulo 4, nos dice que hay otro reposo. O sea, que no estamos inventando nada nuevo. Dice, hay otro reposo. ¿Y cuál es ese reposo? ¿Dónde está ese reposo? Y es importante que notemos, allí en Hebreos 4, del 4 al 11, que notemos bien que el tipo de reposo es el mismo que el que hemos visto en Génesis. Cuando Dios acaba su obra y se sienta, vamos a decir así, usando esta expresión antropomórfica, se sienta para disfrutar de su obra. Es un nuevo reposo, es del mismo tipo, pero ¿cuándo Dios vuelve a sentarse a disfrutar de una obra hecha perfectamente? Bueno, aquí nos tenemos que referir a lo que ocurrió al final del Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que el Señor dijo cuando expiró, instantes antes de expirar? Pues en Juan 19:30 nos dice que lo que dijo fue, consumado es, terminado está. ¿Y a partir de ahí qué? Pues a partir de ahí nos dice Hebreos capítulo 1 y versículo 3, que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó porque ya todo estaba acabado. La obra de la salvación que Dios había venido a realizar a favor del hombre estaba completa y se sentó. Ahora podía ver nuevamente desde el cielo esa obra completa, en la que Dios siente especial satisfacción, mucha más satisfacción que en la obra de la creación. La obra de la cruz, algo grande, algo glorioso. Ahora los creyentes somos invitados a reposar, pero ¿qué tipo de reposo es al que Dios nos invita a entrar? ¿Al reposo del Antiguo Testamento del séptimo día, cuando Dios acabó sus obras en la creación? ¿O por el contrario, al nuevo reposo del que habla Hebreos capítulo 4? El nuevo reposo que surge
no en el séptimo día, sino en el primer día de la semana, en el domingo. ¿Y por qué surge en el domingo? Porque fue en el primer día de la semana cuando el Señor resucitó. Y allí es cuando se completa plenamente la obra de la cruz. Porque la obra de la cruz implica la muerte y la resurrección de Cristo. Los primeros discípulos, la primera iglesia, y desde entonces la iglesia cristiana lo ha entendido así. Somos invitados a entrar en el nuevo reposo de Dios. No el reposo que surge de la creación, porque la creación ha quedado dañada, sino en el reposo que surge de la resurrección, de la obra completada de la cruz. Y eso se produjo en el primer día de la semana, el domingo. Y así lo entendió la iglesia desde el primer momento. Por esto celebramos el domingo, el primer día de la semana, el día del Señor, porque en él resucitó el Señor. Somos invitados a este nuevo reposo. Hay que diferenciarlo. Es importante estas matizaciones. El primer reposo que se basaba en la creación, el segundo reposo que se basa en la redención. Y ese reposo se culmina en el día de la resurrección, el primer día de la semana. Y ya digo, todos los creyentes desde entonces disfrutaron del día de descanso, de reposo, vamos a decir, en el domingo. Concluimos entonces. Y déjeme que le haga una pregunta, ya terminando. ¿Disfruta usted de este reposo de Dios? Del reposo de Dios que solamente Él le puede dar, la paz en el corazón, ese reposo que surge por haber conocido al Dios que nos salva, al Dios que nos perdona. Ese reposo que los judíos con toda su religión no conocían. Ese reposo que da alivio, paz, descanso al pecador. Si no disfruta de ese descanso, vaya a Dios, porque Él ha concluido todo lo que era necesario para que usted sea salvo. Todo depende ahora de usted. Dios le sigue extendiendo su mano, invitándole a entrar a su reposo. ¿Qué va a hacer usted? Hemos visto a lo largo de esta sesión que es grave rechazar una y otra vez las invitaciones de Dios, porque eso va endureciendo nuestro corazón, el corazón humano, y nos hace insensibles a las maravillas y a la verdad de Dios. No se deje usted llevar por esto, acuda a Dios y disfrute plenamente de ese reposo maravilloso que Dios le quiere dar ahora y durante toda la eternidad. Que Dios le bendiga ricamente.